Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Ignacio Bella, para lo que hemos trasladado el set de EDP Consultants Perú hasta Londres. Nacho, o Ignacio, es experto en el mundo de los directorios legales y ha investigado las distintas jurisdicciones en Latinoamérica, en Europa, en España, desde el año 2004. Él empezó en Chambers, en donde pasó más de 10 años, y pasó por todas las áreas. O sea, empezó desde investigador hasta llegar a un puesto bastante importante. Y lo que queremos resaltar es que Nacho participó en el diseño, en la edición y en el lanzamiento de lo que hoy conocemos como la Guía Latinoamérica de Chambers and Partners, allá por los años 2008. Luego estuvo trabajando en Iberian Lawyer, en donde creó otra publicación, creó la publicación de Latin American Lawyer, que se enfoca exclusivamente en el mercado legal latinoamericano. Y actualmente Nacho está trabajando en la prestigiosa publicación Latin Lawyer, que es parte del grupo editorial Law Business Research. Nacho, como ya les he mencionado, como lo conocemos todos, nació en Cuba y trabaja desde Londres. Gracias, Nacho, por acompañarnos hoy en esta entrevista. Un placer. Vamos a ir directo al grano y te vamos a empezar a hacer algunas preguntas. Las personas que nos escuchan están muy interesadas en entender, en conocer ese mundo de los directorios legales, a veces muy celebrado, algunas otras un poco criticado, pero queremos que tú nos cuentes desde dentro y qué es un directorio legal, como explicándolo a la persona que no lo conoce, que no conoce el mercado legal. ¿Qué nos puedes contar, Nacho? Celebrado y vilipendiado también, ¿no? Los directorios legales realmente no son más que la acumulación de la experiencia y los puntos de vista de muchos agentes del mercado sobre el sector legal. La mayoría de los directorios más conocidos lo que hacen es evaluar los bufetes, los estudios legales, basados en opiniones de clientes o usuarios de los servicios legales y también en opiniones de otros actores dentro del mercado, sean competidores, sean pares internacionales, etc. Normalmente las publicaciones salen una vez al año y es un listado, un top 10, como mismo hay otras guías para restaurantes, Michelin, etc. Así hay también para los estudios legales. Nacho, cuéntanos una cosa. Tú comenzaste esta trayectoria en directorios legales en Chambers and Partners, que es un directorio emblemático y el directorio legal prácticamente por excelencia. ¿Qué te dejó tu paso por allí? Yo llegué a Chambers and Partners de casualidad prácticamente y poco a poco, me pareció muy interesante el hecho de que ir descubriendo un mundo totalmente desconocido para mí, porque yo no soy abogado. Pero me pareció interesante el hecho de ir intercambiando, conociendo más y también la idea de dar un poco más de transparencia, porque ese es el objetivo final de la mayoría de nuestros directorios, es añadir transparencia al mercado legal, al mercado donde no hay ningún organismo que evalúe o que defina cuáles son los mejores estudios. Los directorios legales han añadido eso. Durante muchos años de experiencia fui descubriendo, por un lado, lo que significa el directorio legal para los estudios de abogados y también para los clientes, para los usuarios. Además, nos hemos dado cuenta también de la importancia que tienen los directorios no solo para clientes como empresas, corporaciones, etcétera, sino también para organismos del gobierno, del Estado, etcétera, porque el directorio les sirve específicamente para eso, una herramienta que los ayude a identificar servicios legales o los mejores servicios legales para ciertas necesidades en ciertos momentos de su vida económica, de su vida corporativa. Eso me pareció al principio me pareció un mundo totalmente desconocido, pero poco a poco me fue interesando. Chambers en aquella época también era, a pesar de que ya tenía un nombre establecido, se estaba abriendo paso en Latinoamérica y así fue que logramos lanzar Chambers Latinoamérica. Chambers Latinoamérica en inglés es el nombre del directorio que salió en el 2008
el hecho de poder tener la oportunidad de lanzar un producto nuevo fue muy interesante para mí y poco a poco, o sea, eso me ayudó el hecho de que podía tener mayores responsabilidades y hacer cambios de trabajo dentro de la empresa, me ayudó a que me quedara tanto tiempo. O sea, yo tuve la oportunidad, y a eso le estoy muy agradecido a Chambers Partners, la posibilidad de que tuve la oportunidad de lanzar, de analizar y lanzar el directorio latinoamericano, expandirlo junto con el equipo, obviamente, y además de tener otras funciones de varios lados de la empresa, de la parte de desarrollo de negocios, de la parte de relaciones públicas, de la parte más importante, la parte in-house. Yo también, en los últimos años durante el Chambers, me dediqué a analizar un poco las relaciones entre los abogados corporativos de empresa, no solo los de estudio. Y estuve trabajando también en mi último año ahí y eso añadió mucho a mi experiencia, el poder conversar directamente con los General Counsel, los directores de legal de las grandes empresas, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Así fue que me inicié en este campo y duró bastante, ¿no? Me quedé 12 años en Shepherds. Luego apareció la oportunidad de Iberian Lawyer, que es una publicación basada en Madrid que no hace ranking, no es un directorio legal, es simplemente una revista que se ocupa en el caso de Iberian Lawyer, solamente de Portugal y España, pero yo me sumé a la publicación para lanzar una revista para Latinoamérica, que cubría noticias, eventos y otros acontecimientos del mercado legal latinoamericano. Y luego apareció la oportunidad en el 2018 de unirme a Latin Lawyer, que Latin Lawyer, con el nombre ya lo tiene, es específicamente dedicado a Latinoamérica, al mercado latinoamericano. Y aunque tiene muchos puntos en común con los otros directorios, tiene otras historias que son bastante diferentes. Si te das cuenta, yo estuve primeramente en un directorio legal puro y duro, como se conoce, Chambers Partners, es el directorio junto con el Legal 500, el Legal 500 son los directorios más conocidos. Luego pasé a una revista tratando noticias, etcétera, etcétera, y ahora estoy en Latin Lawyer, que realmente es un producto que combina las dos cosas. Latin Lawyer tiene un directorio y también tiene un servicio de noticias. Una pregunta que me surge cuando cuentas que has lanzado productos nuevos en el mercado latinoamericano, la acogida del sector legal en Latinoamérica fue fuerte, ¿no? O sea, desde un inicio les costó trabajo o ha ido aumentando, ha disminuido. ¿Cuál es el interés de Latinoamérica en estos directorios que no son latinoamericanos, son No, extranjeros, son europeos, sí, son europeos? europeos. La mayoría están basados en Londres. Y la acogida, o sea, fue muy interesante porque obviamente, o sea, históricamente el sector legal latinoamericano se ha insertado dentro del sector mundial de abogados y ha buscado fuentes de lo que se llama networking, de asociaciones, de redes, etcétera. Y el elemento de los directorios simplemente añadió un factor a estas relaciones globales de estos abogados, porque era la primera vez que se veían comparados no solo con homólogos en el mercado local, sino con homólogos en el mercado latino o global. La recepción por lo general ha ido creciendo en factores positivos, precisamente por el hecho de que ya los clientes llegan y normalmente dicen, o sea, si no estás en Chambers o en Legal 500, ni siquiera me mandes un pitch. Eso pasa. Hemos visto documentos de cuando van a hacer una licitación, lo mismo de clientes corporativos que clientes estatales, que ponen eso como unos detalles. O sea, el estudio para poder entrar en la licitación tiene que estar rankeado. Y eso significa que el interés por los directorios solo ha ido creciendo en los últimos 15 años. Cada día hay más estudios que quieren entrar en los directorios, quieren reconocer, quieren subir en los rankings, los que tienen ranking, porque Legal 500 y Chambers y otros directorios que hay evalúan los estudios por rankings. No todos hacen eso. Latin Lawyer, por ejemplo, simplemente tiene una selección de los estudios que son votados por los clientes, etcétera, pero no los pone en ranking, como lo hace Legal 500, como lo hace Chambers, como lo hacen otros directorios.
Entonces, claro, todos quieren estar en el directorio, y todos quieren estar en el mejor directorio y en la mejor posición para lograr mayor visibilidad. Eso significa que los estudios han puesto interés e inversión en lograr una buena relación con los directorios. Eso me parece es muy importante lo que estás diciendo. En primer lugar, rescato lo que comentaste acerca de la exigencia, entre comillas, a veces de algún cliente de pedir que el que va a contratar, el estudio que va a contratar, la asesoría externa que va a contratar se encuentre categorizada, incluida, ranqueada en alguna de estas publicaciones, porque se han convertido en una especie de certificadoras de facto, ¿no? Del trabajo, y lo hacen supongo que también para protegerse en caso que le surja un problema, ¿no? Le diga, mira, no, pero está rankeado, o sea, debe Mm, cumplir ciertos requisitos. mm. Eh, y tú cuando nos comentaste así, nos has comentado brevemente cuáles son las principales diferencias, digamos, de un directorio de otro, pero ¿cuál dirías tú en realidad que son las diferencias más relevantes entre este sinnúmero de directorios que existe hoy en día, ¿no? Por decir Mm, cómo, para saber cómo es que uno debe mm. elegir a uno que sea conveniente para la reputación, digamos, o de la firma. Aunque mi opinión obviamente va a tener un sesgo en el sentido de que llevo bastante experiencia en los directorios dentro de Londres y conozco a los directorios en los que no he trabajado de alguna manera o socialmente o por leerlos o por mirar lo que hace la competencia. Hay N cantidad de directorios, cada vez he visto más, cada vez siempre me hacen preguntas de, uy, ¿qué crees de este directorio? Y a veces nunca he oído hablar de ellos. Pero hay directorios y hay directorios. Hay directorios los que ya hemos mencionado en la conversación, que son los, no solo porque yo trabajé en Chambers, sino porque es el que más, o los nombres que más suenan entre los estudios por un lado y los clientes por el otro. Son esos tres. O sea, Chambers, que tiene un sinnúmero de directorios, Legal 500 también, y obviamente Latin Lawyer, que es específicamente Latinoamérica. Hay otros directorios, etcétera. Lo que más bien entre los detalles que los diferencian, quisiera un poco mirar lo que los hace similar. Por un lado, estos directorios no son de pago. Una pregunta que se topa todo el que trabaja en un directorio es ¿cuánto cuesta aparecer en? Te adelantaste a la pregunta, era justo la Sí, pregunta del millón. Nacho, a sí, ver, cuéntanos eso. Entonces, ¿hay ninguno de que estos pagar o no hay que directorios no hay pagar? que pagar. Ni para los conocidos, para los que respetados, para los que conozco, no hay que pagar. Ni Chambers, ni Life 100, ni Latin Lawyer, ni ninguna de las publicaciones del grupo Law Business Research, ningún directorio. Hay otros directorios que sí se paga, pero yo creo que el hecho de que estos directorios tienen un modelo de negocio muy diferente los hace más respetados. ¿Por qué? Porque no solo por eso, sino por el hecho de que se toman tiempo en investigar el mercado, se toman tiempo en conversar con el mercado. Y me refiero a lo que comentábamos al principio. Tanto Latin Lawyer como Legal 500 como Chambers hablan con los estudios y hablan con los usuarios de los estudios. Claro, depende del tamaño del directorio, hacen más entrevistas, pero al general, por lo general, cuando tú ves que las conclusiones son bastante similares, ves que el trabajo está bien hecho. Y eso es otra herramienta, porque realmente lo que mencionabas, lo que mencionábamos hace un rato, es que ningún directorio se cree o se puede creer que un cliente contrata a un estudio porque salió en el directorio. Los directorios añaden transparencia, son una herramienta de validación. Eso es lo que yo, con respeto de mis colegas, pienso. Los directorios son una herramienta de validación y es una herramienta simplemente del arsenal que pueden tener los General Counsel a la hora de decidir qué estudio van a contratar. Y como herramienta como tal, tratamos de que sea lo más afilada posible. Y esto se basa en que hacemos la investigación todos los años. Y esto es otra cosa que es en común de los grandes directorios. El hecho de tener un equipo de investigadores. En el caso de Latin Lawyer, por ejemplo, que lleva 25 años en el mercado, más o menos la edad de los otros, pero desde siempre ha creído el hecho de tener una relación muy cercana y de viajar al mercado. En Latinoamérica, obviamente, en el último año no hemos podido viajar por las razones que ya todos sabemos, pero Latin Lawyer desde hace mucho tiempo el equipo de investigación va a visitar a los estudios a los países de Latinoamérica. He visto que esto se ha incorporado a los demás directorios progresivamente,
pero yo no sé si es una característica del mercado latinoamericano en general o en realidad del mercado de abogados, pero sí esta relación de ir a hablar con la gente en su casa es muy positiva, porque te ayuda a entender ciertos mecanismos que a lo mejor se pierden en una llamada por teléfono o en una llamada en Zoom, como este año que ha pasado. Entonces, esos son otros detalles en común. El hecho de que la investigación se refresca todos los años es algo que estos directorios que conocemos tienen en común. Eh, Otras cosas, una diferencia, por ejemplo, es los rankings. Chambers tiene 6 bandas de rankings, Legal 500 tiene varias también. Eh, Latin Lawyer ahora está integrando porque Latin Lawyer tiene, hasta el momento, que esta es una sorpresa, Latin Lawyer tiene 2 grandes directorios en la vida real. Latin Lawyer 250, que es el más antiguo, lleva más de 20 años en el mercado y se concentra en los estudios más grandes de cada mercado, la crema de la élite de cada mercado. Y tiene también el directorio que yo ayudé a lanzar hace 2 años, que es Latin Lawyer National. Latin Lawyer National, además de incluir esta primera etapa, esta primera figura de mercado, se dedicó a afianzarse en cada mercado de los más grandes de Latinoamérica, pero no solo los estudios de la capital, no solo los grandes estudios, sino las boutiques, los estudios que están fuera de la capital, pero que están en zonas económicas muy importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Latin Lawyer va a integrar estos dos directorios en uno, sorpresa, y eso la esperanza o la idea detrás de esto es integrar todo eso de una manera que le sirva a los clientes de poder hacer el análisis comparativo, no solo por áreas de práctica, sino también por ciudad, por estado, por país, estado en el caso de Brasil, y también el hecho que le sirva a los estudios de poderse comparar mejor, porque va a haber a su lado a boutiques especialistas en áreas que ya cubren. ¿Tú considerarías que todos los estudios que pudieran estar considerados por las distintas ranqueadoras lo están, o que a veces pasa que no se incluye a todos, falta alguno? ¿Pasa eso? Sí, obviamente, normalmente no todos los estudios, y no todos los estudios de un mercado tienen que estar en un directorio, porque realmente los directorios lo que hacemos es identificar el top del mercado. No es todo el mercado por muchas razones, por razones que hay áreas de práctica que no se identifican, hay áreas de práctica que no se miran, no sé, porque en el fondo es que identificamos a estudios que puedan trabajar con corporaciones, con grandes clientes corporativos, etcétera. Entonces, eso no, ya de por sí, eso filtra una gran parte de los estudios que están en un mercado determinado. Pero alguna vez sí, Lamentable. sí, discúlpame Nacho, pero sí puede pasar Mm. alguna vez que se les haya salido del radar un estudio que es muy perfil bajo, muy Mm. especializado, pero que Mm. atiende temas muy complejos y no puede pasar. Sí, por ejemplo, depende del área de práctica. Por ejemplo, hay áreas de práctica que no se cubren, áreas de práctica como, por ejemplo, familiar, etcétera, etcétera. Claro. Muy pocos directorios cubren eso hasta el momento. Un área de práctica que sí te voy a comentar, que ha tomado mucha visibilidad, para decirlo de algún modo, durante los últimos 5 o 10 años en Latinoamérica, es el tema de corrupción y crímenes de cuello blanco, que a lo Ujú. mejor hay un estudio específicamente que tengo en mente que hace 10 años querían salir en Chambers, 10 años o un poco más, y no había un área que cubriera su trabajo. Hasta Simplemente que. por la razón de que hace 10, 15 años esa área no la cubría ningún directorio. Ahora Ujú. sí, porque los mercados han evolucionado. Entonces, ahora ves que estudios que específicamente trabajan en estos temas, lo es más visible y al mismo tiempo ha sido reconocido por los directorios. Eso pasa. Quería preguntarte desde el lado de los abogados que presentan información para ser considerados en las investigaciones que realizan las publicaciones. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué diferencia a una buena submission, una buena plantilla de información, Ujú. de una no tan buena? Ok, una buena submission es una plantilla de un reporte que refleje
una que refleja las fortalezas del estudio en las áreas de práctica, que no no se extienda demasiado, sea demasiado técnica, pero que ofrezca claridad de que cumpla los requisitos que se piden en la plantilla. O sea, si pedimos 10 transacciones en fusiones y adquisiciones, por favor no me pongas 15, porque a la 10ª yo no voy a leer más. Y también que incluya los detalles de contacto de clientes. Esta parte es muy importante porque una de las cosas que, por muchas razones, y sobre todo porque ahora hay leyes de privacidad en ciertos países, etcétera, normalmente lo que se recomienda a los estudios es que cuando envíen un listado de clientes para que sirven de referencia, que los contacten, que le digan que el directorio los va a contactar. Porque si yo envío un email, no quiero responder, ¿de dónde sacaste mi email? No, me lo dio tal estudio. O sea, esa conversación, por favor, el estudio tiene que Súper prepararse con importante, eso. sí. Y pensar también de que a veces los contactos de clientes dentro de las empresas que listan, a veces no tienen disponible porque si es el CEO de Vale, a lo mejor no está disponible, ¿no? Pero que por mucho que el estudio trabaje con el presidente de la empresa, ese presidente a lo mejor no va a saber por qué su empresa decidió contratar al estudio. O que me pueda comparar, porque esa es la pregunta que se le va a hacer al cliente, que me pueda comparar este estudio con los demás en esta área de práctica. Entonces, para eso necesitamos que el estudio se dé cuenta de que no me va a impresionar con el nombre del CEO, sino con una persona que me pueda dar, en pocas palabras, por qué escogió este estudio, dentro de los 40, 50, 60 grandes estudios que hay en el mercado. Y normalmente los clientes tienen la oportunidad de hablar de todo el mercado y todos los estudios, porque las preguntas van a cubrir esas áreas. Normalmente a veces le decimos, también depende, porque a veces la entrevista la haces por email, a veces la haces por teléfono, y siempre el cliente va a tener la oportunidad de decirnos su opinión, sabiendo que esa conversación es confidencial, sobre el mercado. No solo sobre el estudio que nos dio el cliente, sino con otros estudios en el mercado, porque a veces seguramente tendrás no sé, eso me lo han preguntado. A veces el estudio no se toma el trabajo de verificar los clientes y nos da un cliente que a lo mejor no está muy satisfecho con él. Entonces, eso es una cosa que es clave porque esa conversación o esas conversaciones con los clientes te sirven o no sirven para tomar una decisión. Estos clientes normalmente, o sea, siempre tenemos en mente, obviamente, el estudio que proporciona ese nombre, pero también le decimos, ¿y cómo tú comparas o por qué de los 10, 20, 40 estudios del mercado peruano que hacen fusiones y adquisiciones, tú escogiste a X? Algunos te van a decir, no, porque mi casa matriz en Nueva York me obliga a trabajar con este estudio aunque a mí no me guste. Eso lo dicen. Sucede. O simplemente porque lo vi en Chambers, o lo vi en Legal 500, o lo vi en Latin Lawyer, o simplemente porque yo llevo 20 años en este mercado y yo sé que para este tema tengo que llamar a este estudio. Y ahora otra pregunta así del millón, Nacho, ¿realmente sirven los directorios legales y si sirven para qué? Mm, bueno, sí, de nuevo, mi respuesta tiene sesgo, yo trabajo en el sector. Sí, porque en conversaciones con clientes, incluso llega el momento que clientes le dicen, yo no le digo a mi estudio que yo los encontré en tal directorio, pero sí los encontré en tal directorio. Pero sí te das cuenta de que cuando los clientes conversan contigo, o sea, normalmente yo nunca me he topado, pero bueno, yo también voy con la tarjeta de presentación que dice Latin Lawyer o directorio. Entonces, en las conversaciones con los clientes yo tengo en cuenta, claro, que obviamente yo soy representante de un directorio, pero con clientes que uno se topa en ciertas situaciones, a lo mejor en eventos, etcétera, sí dicen que sí utilizan los directorios. Si los utilizan, a veces no se acuerdan en qué directorio encontraron tal estudio, pero sí. Sí. Otra manera es que los estudios utilizan los directorios como, obviamente, mirar su posición de mercado, saber qué están haciendo mejor, ver las transacciones que publicó su competidor y saber Exacto. todo eso, o sea, compararse, pero también Ujú. como herramienta de reclutamiento. Esto es una cosa muy cómica, pero que es interesante porque tú ves los movimientos legales, tú ves los movimientos de socios o de asociados a un estudio a otro. En ciertos mercados es menos común, pero es bastante visible.
Y una de las cosas que los directores no les gusta decir es, pero que sí aprendieron de que este socio se dedicaba a esta área o que este asociado era una estrella en crecimiento porque vieron el nombre del asociado en un directorio, aunque no les guste decirlo, pero sí te lo dicen privadamente. ¿Qué les recomendarías a las firmas que están interesadas en ser consideradas al Ujú, momento que un analista investiga un ujú, mercado legal específico o una jurisdicción, Nacho? ujú. La mayoría de los directorios tienen canales de comunicación abiertos con el mercado. Nosotros, en el caso de Latin Lawyer, siempre estamos disponibles a tener una conversación con cualquier estudio que esté o no en el directorio, o sea, las direcciones email mía y de todo mi equipo están en la página web de Latin Lawyer. La metodología de cómo participar en la investigación, en las noticias, está en la página web. O sea, que es muy fácil entrar en contacto con nosotros y explicar y ver. Y normalmente la primera, o sea, el primer contacto debe ser interesante porque debe, o sea, yo quiero saber por qué yo no estoy en el directorio sabiendo que yo estoy al lado o enfrente de los estudios que están en el directorio ya. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué información necesito enviar? Y nosotros en Latin Lawyer siempre estamos dispuestos a tener esa conversación. Ujú. Es esencial que mantenga las líneas de comunicación con Latin Lawyer o con el directorio, porque a lo mejor en un año, 2 años, ya tienen tamaño de portafolio de elementos suficiente como para que sean incluidos en el directorio, porque han logrado posicionarse nuevamente. Nacho, para terminar, Ujú. me gustaría saber, tú eres muy activo bueno, en redes sociales, en realidad en donde yo te veo es en LinkedIn, básicamente, y te veo desde hace mucho tiempo muy activo. ¿Tú qué Ujú. opinas del abogado en redes sociales? ¿Qué impresiones tienes? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué ha pasado últimamente? A ver, cuéntanos. Eh, Es interesante porque el LinkedIn es de nuevo una plataforma y se ha vuelto una plataforma de contenido. O sea, LinkedIn era inicialmente una plataforma de contacto con profesionales, pero ahora eso ha evolucionado en que es una plataforma de contenido a diferente escala de otras plataformas de contenido, pero es una plataforma de contenido. Entonces, muchos abogados de estudios de diferentes tamaños, o sea, porque lo mismo tú ves un gran estudio generando contenido que un abogado especialista o un abogado solo. Y el contenido que se genera es de dos partes, o comentan sobre sus transacciones, obviamente, o sea, que es un poco publicidad, lo que yo sé hacer y lo que hago, que no está mal, y te genera visibilidad y potenciales clientes. O también comentarios sobre la realidad económica de los países, y eso me parece súper interesante. O más bien la realidad política también, porque em, he visto, por eso lo que comentabas al principio del tema de las elecciones en Perú, he visto abogados que comentan sobre el tema y eso es muy valioso para personas, o sea, para quienes no conocen el mercado, porque en Latinoamérica, como a lo mejor en otros lugares del mundo, obviamente lo que pasa socialmente, políticamente y económicamente van muy estrechamente vinculados y eso se refleja en el mercado legal. Y he visto abogados muy activos en estos temas y hemos estado pendientes de ciertas conversaciones y ciertos debates en temas en redes sociales o en LinkedIn, específicamente sobre estas áreas que te acabo de comentar. Ujú, Y en general me parece que es una, es una herramienta muy útil para los ujú. abogados, del estudio de tamaño que sea, para los, sean solos, porque sí, se ha convertido en eso, tiene mucha visibilidad. Los algoritmos de LinkedIn obviamente buscan subir contenido que tiene cierta importancia, que es más favorecido por la audiencia, y mientras más interesante un abogado mientras más interesada sea el contenido que produce un abogado, obviamente más visibilidad va a tener en la red Claro, y eso se puede traducir en mayor visibilidad ante los ojos de un potencial cliente, que así es. ese es el objetivo final. Y Eh, y me parece, sí, a la mayoría de los abogados que tengo la suerte de seguir producen contenido muy interesante y mm, sobre estos grandes temas, no solo decir yo representé a tal cliente o felicidades a mi cliente que ha comprado a este otro cliente, no, no solo eso, sino el nivel de actividad o el nivel de comentario y de contenido en otras áreas que son importantes dentro de la vida social, personal, económica y política mm. de sus países y sus jurisdicciones. Eso es muy válido desde mi punto de vista realmente, pero no sé, a mí me gusta mucho
leer y ver las cosas que se producen en Sí, LinkedIn. y eso en realidad es lo que está pasando, Nacho. O sea, hay contenidos buenísimos. Ujú, Luego, el algoritmo, como tú dices, reconoce los contenidos y sobre ujú, todo la interacción de la persona que ujú. los pone, y eso Así los es. hace mucho más visibles. O sea, va a depender un poco Sí, de sí, sí, eso, sí. el que sean más visibles o no. Y lo que te quería preguntar, y te sorprende que, que haya tanto abogado ahora metido en redes sociales, ¿no te sorprende? Am, sí, porque eso no era lo que... Eso es nuevo, Y cada vez realmente. más, ¿no? Cada vez En el más. tiempo, o sea, estoy tratando de acordarme qué tiempo lleva LinkedIn en nuestras vidas, pero eso es algo que 15 años por lo menos, ¿ah? O sea, desde sí, que empezaron. sí, pero este comentario, esta posibilidad de generar contenido en LinkedIn y estas posibilidades de que los abogados sean activos en este tema es muy reciente. Sí, es muy reciente, es verdad. Eh, es muy reciente porque a lo mejor es que han descubierto la libertad que tienen de generar contenido y la potencialidad o el potencial que tiene este contenido que tú pones en LinkedIn. También me imagino que, no sé si es que a lo mejor yo sigo más abogados regularmente, ¿no? Claro. O sea, es proporcional la cantidad de contenido que veo porque cada día sigo más abogados en las redes, ¿no? A lo mejor es eso. Pero sí he visto que las firmas también generan contenido, o sea, Sí. generan contenido no solamente para decir lo que hacen, sino también otros detalles como, sobre todo en este último año, donde hubo tantos cambios legislativos por el tema de la emergencia de salud global con la pandemia, eh, era una plataforma donde podían generar contenido y alertar a sus clientes de manera muy rápida, Claro, cuando todos estábamos encerrados, de qué cambios legislativos había, qué nuevas regulaciones había, o simplemente el hecho de que la oficina está cerrada. claro. Por favor, contáctenos en nuestros celulares o mándanos un email. Ese tipo de cosas se vio muchísimo en el 2020. Ujú. Y claro, claro, también obviamente los webinars y la promoción de este tipo de cosas que también eh, tiene un punto de saturación. Pero es otra cosa que, de nuevo, es que veo que el mercado, que los actores del mercado legal han visto que la plataforma tiene mucho potencial positivo y la están usando. Excelente. Nacho, yo te agradezco muchísimo por esta entrevista que se ha extendido, hemos profundizado mucho en temas que Qué pienso que pena, lo son de siento. interés, sí, sí. Así que te agradezco, gracias por recibirnos en Londres y Un placer. esperamos volvernos a ver pronto. No sé si quieras decir algunas palabras para despedirte. Bueno, no sé, simplemente muchas gracias por la posibilidad. Ya te das cuenta que me apasiona el tema, ¿no? O sea, Ah, es que yo sí, lo llevo... tengo clarísimo. Y por eso también que todos te conocemos, todos te reconocemos, y realmente eres una persona pues, que está casi, o sea, 20 años en el tema y lo conoce, pero Sí, es que, perfectamente. o sea, yo te digo, yo llegué, como te decía, llegué de rebote a este mercado y poco a poco me he dado cuenta que me parece fascinante. A mí también. Todavía, Te entiendo. 14, tanto tiempo después, me sigue. Y sobre todo cuando ahora estoy solamente en un área, o sea, estoy geográficamente solamente en Latinoamérica. Claro, con todos los links, con todos los vínculos que Claro. tiene el mercado legal latinoamericano con el resto del mundo, pero es específicamente Latinoamérica. Y me parece fascinante el Sí, mercado de abogados desde todo, sobre todo cuando tengo la oportunidad de ver cómo cómo funcionan todos los funciona. factores, al mismo tiempo que no es solamente qué empresa más grande que compró esta más grande o más pequeña, Exacto. no sé, sino todos los elementos a juego que hay en nuestras economías. Exacto. Es Eh, lo mismo que siento, Nacho, disculpa que mm, te interrumpa porque también para mí es un tema que me apasiona sí, y que he logrado ver que va mucho más allá de presentar una submission, sino que mm, esto es un mundo que te permite mm, también aprovechar hacia la mm, interna para la mejora de los estudios, mm, además conocer claro. gente. Mm, eh, es de verdad que es apasionante este mm. mundo, ¿no? Sí, yo he tenido la suerte ahora de que tuve la oportunidad de unirme a Latin Lawyer, porque Latin Lawyer tiene esta fusión de, por un lado, el directorio y por otro lado, las noticias, los eventos, la cobertura y el juego entre, juego no es la palabra correcta, pero es la combinación de estas cosas, de que tú ves
el ranking de Latin Lawyer o ves el benchmarking de Latin Lawyer y ves los estudios, qué transacciones han hecho, qué noticias Ujú. hay de ellos al lado. Eso me parece súper interesante y te digo, es una oportunidad que tuve eh, y también he tenido la oportunidad de poder expandir eso, el benchmarking, estas herramientas de comparación dentro de Latin Lawyer, que ahora van a tomar otra tónica, como te contaba. Sí, Eh, que nos adelantaste la primicia. sí, sí, Pero sí. Nacho, pero también lo súper interesante que tú has tenido oportunidad de ver en todos estos años es cómo las firmas se han ido desarrollando, ¿no? Tú debes haber visto, pues, primero que abogados jovencísimos que hoy están en otra posición en sus firmas, en otras firmas, Sí. estudios nuevos, o sea, y todo lo que has visto es un mundo. Sí, a mí me parece una de las cosas, por ejemplo, que me ha interesado es por un lado lo que hablábamos ahorita de la presencia de ejecutivos de relaciones públicas, de marketing, de comunicación, de desarrollo de negocios dentro de la firma, cuando hace 15 años a lo mejor un gran estudio de un país muy grande tenía a lo mejor 2 personas de marketing, ahora es una cosa súper súper en común Claro. que te ayudan al trabajo cuando tú trabajas en un directorio. Por otro lado, la evolución de los estudios, los que se han regionalizado. O sea, Centroamérica me parece fascinante el hecho de la unión de todos estos estudios que cubren el mercado, los diferentes países, etcétera. Incluso estudios que ahora tienen oficinas en toda Centroamérica. Hace 5 años no se planteaban esa posibilidad. Mm, interesante, sí. Y eso me parece súper cómico, porque recuerdo tener conversaciones con socios directores de ciertos estudios que dicen, no, no, nosotros no estamos pensando en Independientes hasta el eso, final, hasta el independientes hasta el final, final, sí. hasta Eso el es lo que, final, sí, y lo ves en Centroamérica y ahora lo ves en Latinoamérica, o sí. sea, en Sudamérica. O sea, hace 5 años que nació el gran estudio iberoamericano de por sí, Felipe Prieto Carrizosa de UIA, Bien, sí. que tiene 3 oficinas, bueno, cubre 3 países por ahora. Por otro lado, tiene Ferrere, que se extendió de Uruguay, un mercado relativamente pequeño, se extendió a 4 o 5 países en la región. Eso es único Sí. dentro de Latinoamérica. Todavía no hemos visto una firma brasileña, por ejemplo, extenderse fuera de Brasil hacia Latinoamérica, que eso es una cosa que me encantaría poder ver muy pronto. Sí, Eh, sí, Hace poco vimos una firma argentina abriendo en Chile, que eso es único también. sí. Por otro lado, hemos visto una firma como Dentons que tiene, ¿cuántos son? 10.000 abogados ya, abrir en un mercado como Bolivia, donde no había ninguna otra firma internacional, y Ecuador. Y así, Sí, o sea, creo que soy afortunado de haber podido ser testigo de esta evolución del mercado este cambio, latinoamericano de sí. esta manera. Gracias, Nacho. Podría seguir horas, te podría, se me vienen otras preguntas a la mente, pero vamos a cortar y en todo caso volvemos en algún momento otra vez a conversar, si te parece. Sí, 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 seguro, seguro, Lorena. Muchísimas ¿Ya? gracias. Gracias a ti y que tengas un excelente día y estamos en contacto, Nacho. Un gran abrazo y Gracias. muchas gracias. Hasta luego, chao, chao.